La libertad, como concepto, es una idea abstracta. ¿Crees saber lo que significa libertad? Generalmente, la libertad se refiere a hacer lo que quieras, sin restricciones. Es aquel estado en el que no existen fronteras, donde lo que se puede hacer es tan variado, que parece infinito, donde el universo parece estarte esperando. ¿Crees en tu libertad? ¿Crees que no hay límites? Son preguntas esenciales sobre la existencia humana, y personalmente, yo sí tenía fe en mi libertad, hasta que tuve que morir. Recuerdo cómo todo se tornaba oscuro, tan frío y tan espantoso, hasta que fallecí, y dejé de sentir físicamente. El miedo solo era mental desde entonces. La muerte se sentía tan extraña, con tanta frialdad, tan sencilla, tan somnolienta. Era como un sueño, el sueño más consciente que he tenido, pues no podía creer que todo aquello que lograba ver en ese momento fuese la verdad, fuese mi realidad, hasta que una voz, que salía de todas partes, expulsó de mi mente todas aquellas cuestiones que en mi mente habitaban. Esta voz omnipresente, cordialmente se presentó ante mí, como Lucifer. Al escuchar ese nombre, supe que el lugar en el que me encontraba era el infierno, el lugar donde las almas que no obedecieron a Dios se quedaban. Sentí tanto miedo, tanta ira, tanta decepción, estaba devastado, pues lo que me esperaba era un castigo eterno, sin piedad y sin consuelo. Entonces la voz me preguntó: ¿sabes por qué estás aquí? Y yo contesté que sí, que ya me lo esperaba, que aquellos asesinatos que cometí no quedarían sin justicia. Siempre supe muy en el fondo que pagaría por todo, y ya era hora de pagar. Entonces la voz dijo que yo, en parte, tenía la razón, pero no comprendía en realidad el porqué de mi castigo. Él me explicó que yo tenía razón al decir que sería castigado por desobedecer a Dios, pero no por lo que yo pensaba. Y esa voz me preguntó: ¿quieres que te cuente por qué serás castigado? Vamos, dijo la voz, sé que te será de agrado. A lo cual, sin remedio, dije que sí. Entonces aquella voz empezó a explicarme que en tiempos remotos, cuando la humanidad no habitaba en el universo, Dios estaba aburrido. Él estaba buscando algo para entretenerse, y decidió inventar a los seres vivos, para poder jugar con ellos y así distraerse. Dios comenzó su labor, edificó a cada uno de los seres vivos. Dios se sentía tan maravillado con la vida, que formó millones de seres que poseían este atributo. Al cabo de un tiempo, Dios se sintió insatisfecho, ya que estos seres eran muy básicos y poco interesantes. Él deseaba seres más parecidos a él, y divertirse viendo cómo se desarrollaban en el azar del universo. Le parecía interesante presenciar eso, así que puso manos a la obra y edificó al primer ser consciente, el primer humano, un ser dotado de vida, capaz de entender su propia existencia y la existencia de todo lo que lo rodeaba. Dios estaba tan emocionado por su nuevo juguete, que decidió crear a otro, para ver qué pasaba si los dos interactuaban. Así que los dejó vagar por el universo, para ver qué pasaba. Al cabo de un tiempo, Dios observó que aquellos seres conscientes aprendían rápido, entendían cosas, cómo funciona esto, cómo funciona aquello. Dios estaba maravillado, estaba emocionado, pero esa emoción, con el tiempo se convirtió en preocupación, ya que aquellos seres no paraban de aprender, no paraban de progresar, y Dios comprendía que su desarrollo no tendría fin, y entonces entendió que ellos llegarían a ser más poderosos que él, y Dios encerró a los humanos en el planeta Tierra, los alejó del resto del universo, les exigió que lo tenían que adorar, que él era su dueño. Así Dios se calmó, al ver que su progreso era muchísimo más lento que antes, pero solo era cuestión de tiempo, para que aquellos seres comenzaran a cuestionarlo, a desobedecer sus mandatos, y a rebelarse contra él. Dios volvió a preocuparse, así que llegó a la conclusión de que los humanos no podrían vivir mucho tiempo, y que al morir, todos serían castigados. Así Dios frenaría su progreso, producido por sus largas vidas, en las cuales no paraban de aprender. Pero tiempo después, Dios entendió que eso no era suficiente para que el progreso del humano se detuviera, así que planificó el apocalipsis, y de una vez por todas, destruiría a su mayor amenaza. Para ese entonces, en mi mente,
No sabía en qué pensar, estaba tan confundido. Decidí preguntar a la voz: entonces, no importa lo que hagas, ¿Dios siempre te castigará? Y la voz contestó que sí, y me pidió disculpas, ya que él me había mentido, que en realidad, yo estaba en el cielo, y él era Dios.